Sí, bueno. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Eso es bueno. Bienvenidos sean todos ustedes a mi casa, a su casa, Camino de Santidad. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Esta es su casa. Créelo que no es una casualidad que estés aquí. El Señor tiene algo especial para ti, tiene algo preparado para ti, como también para todos nosotros, ¿verdad? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar para poner este mensaje en sus manos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar un domingo más aquí como iglesia local reunidos. Gracias, Señor, porque nos pudimos despertar el día de hoy. Podemos respirar y estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor. Que podamos entender y comprender qué es lo que quieres para nosotros en esta mañana. Qué cosas, Señor, estamos haciendo mal y qué cosas debemos de cambiar, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, y muéstranos qué cosas también estamos haciendo muy bien, Señor, para seguirlas perfeccionando para tu gloria. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, la intención de mi corazón era comenzar una nueva serie este domingo, pero estaba como muy apresurado para iniciar esta nueva serie, así que la vamos a dejar cocer una semana más y el próximo domingo vamos a iniciar la nueva serie. ¿Le puedes bajar tantito, por favor? Ok, gracias. ¿Sí me escuchan bien ahí, va? De todas maneras, ok. Entonces vamos a dejarla cocer un poquito más la serie para que salgan más nutridos de esa serie, ¿verdad? Entonces el próximo domingo, ahora sí ya comenzamos con nuestra serie y en la semana la vamos a estar anunciando. Como decía el hermano Juan, la reunión del viernes, hermanos, la reunión de varones fue de mucha bendición y de mucho aprendizaje, ¿verdad? Hubo exhortación y una fuerte llamada de atención para nosotros los varones. Hermanos, si estamos tratando de fortalecer las reuniones de varones, porque nosotros somos las cabezas del hogar. Los varones somos las cabezas de hogar y el modelo a seguir para nuestros hijos y para nuestras esposas de cómo se debe amar al Señor y cómo debemos conducirnos en esta vida. Tristemente, hermanos, si no hay varones fortalecidos, si no hay varones cimentados en la roca, no habrá familias fuertes. No habrá familias fuertes. Y si no hay familias fuertes, no va a haber iglesias locales fuertes. Porque somos las familias las que formamos la iglesia local. Hermanos, es triste, es muy triste ver que en la mayoría de las iglesias, las que siempre responden más en cuanto a ministerios, en cuanto a la oración, en cuanto a las reuniones, son las mujeres. Son las que siempre responden más. Simplemente el viernes en la reunión de varones es lo que comentábamos, que yo creo que en todas las ocasiones, en todas las reuniones que hemos tenido, siempre han asistido más mujeres a la reunión de mujeres que varones a la reunión de varones. Siempre. Y tenemos que estar rogando en el grupo de varones para que los hombres se apunten. Tenemos que estar ahí casi suplicando para que puedan venir a la reunión cuando es de bendición para tu vida y para tu familia. Y como decía el hermano Juan, si simplemente no van a poder venir, hay algo que se llama educación. Y quiero decirte que todo cristiano debe ser educado. Simplemente puedes responder: no voy a poder ir. Y ya no estamos esperanzados a ver si vas a poder venir y para ver si te contemplamos en la cena o no te contemplamos. Así de simple. Hermanos, y en esta mañana quiero ver un tema con ustedes que no es parte de la serie. Quiero ver un tema que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8.
versículo 14 y 15. Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15. Amén. Dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. El título que tengo para este mensaje, para los que apuntan, es Salvos para servir. Salvos para servir. Y aunque pareciera, hermanos, que en estos dos versículos no nos relata mucho sobre la vida de Jesús, ni sobre la vida de la suegra de Pedro, y tú puedes decir, ¿qué podemos sacar de aprendizaje en esos dos versículos? Te vas a dar cuenta que vamos a sacar mucho aprendizaje de estos dos versículos. Y si no fuera así, el Espíritu Santo le plació que este pasaje se encontrara en 3 de los 4 evangelios. Este pasaje lo vas a encontrar en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Vas a encontrar esto. Y si el Espíritu Santo le plació que esto estuviera ahí plasmado, es porque tiene enseñanza para tu vida y para mi vida. Hermanos, aquí pueden surgir ciertas preguntas. ¿Quién sería la suegra de Pedro? ¿Quién sería la suegra de Pedro? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la suegra de Pedro? ¿Era conocida por las personas? ¿Y por qué era conocida la suegra de Pedro? ¿Acaso habrá sido conocida por chismosa? ¿Acaso habrá sido conocida porque era una de esas suegras que le hacía la vida imposible a Pedro y le decía a su hija, ¿por qué te casaste con este pescador? Cuando tenías otros pretendientes. Tenías a un recaudador de impuestos y mira con quién terminaste. Con este que huele a pescado todo el tiempo. ¿Se metía mucho en el matrimonio de su hija y Pedro? No estoy describiendo a tu suegra, hermano, créelo que no. Hermanos, Pedro, podemos encontrar aquí que Pedro estaba casado. Pedro estaba casado. La mención de que haga la mención de la madre de la esposa de Pedro, eso prueba que pues, obviamente Pedro estaba casado. Y los católicos romanos afirman que Pedro es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Afirman que él es la cabeza de la iglesia y dicen que es el vicegerente de Cristo. El Papa, según ellos, es el sucesor del apóstol Pedro. Ellos dicen que el primer Papa fue Pedro. Pero hermanos, ¿por qué entonces Pedro tenía esposa? ¿Con qué argumentos sostienen que los sacerdotes no se deben de casar? Que dicen, no, es que el sacerdote no se debe de casar. Pues Pedro tenía mujer, aquí lo dice la Biblia. ¿Por qué Cristo no rechazó de inmediato a Pedro de ser apóstol por tener una esposa? ¿Por qué Jesús no escogió a sus 11 discípulos sin que estuvieran casados? Pero podemos ver que Pedro tenía mujer. Que Pedro tuviera una esposa no era una objeción para que él fuera apóstol. Y el matrimonio ha sido declarado expresamente como honroso en todo. Tristemente, hermanos, las personas de hoy dicen que el peor negocio que el hombre puede hacer es casarse. Dice, el peor negocio que puedes hacer en tu vida es casarte. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos enseña que esto es honroso. ¿Y qué mayor ejemplo para seguir al apóstol Pedro? Que se casó, tuvo mujer, y aún así, teniendo mujer, y creo también hijos, servía al Señor. La palabra de Dios no nos impide que para nosotros poder servir al Señor, no necesitamos estar casados, al contrario. La palabra de Dios nos pide que los que sirvamos al Señor estemos casados, ¿verdad? En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, mira,
Que aprendan los maridos. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1, amén. Palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, esta palabra obispado es pastor o obispo, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Podemos ver claramente que la palabra de Dios no impide que el hombre se case. Al contrario, es algo que Dios ha establecido. Es algo que Dios ha establecido, hermanos. Y realmente el matrimonio no es fácil llevar, pero el matrimonio es hermoso. Repito, no es fácil de llevar, pero es hermoso. Imagínate dos mundos, dos cabezas diferentes viviendo en la misma casa. Es pesado, mas no imposible. Hermanos, Clemente de Alejandría nos cuenta en una de sus historias que Pedro y su mujer sufrieron juntos el martirio. Pedro sufrió la prueba terrible de ver morir a su mujer antes que él. Clemente cuenta que fueron llevados para ser crucificados tanto Pedro como su esposa. Pero para hacer sufrir a Pedro, primero se llevaron a su esposa. Y dice en sus escritos Clemente de Alejandría que cuando llevaban a la esposa de Pedro, Pedro le decía a su esposa: acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor. Hermanos, hay otra historia que nos cuenta que cuando estaban siguiendo en el primer siglo a los cristianos, agarraron a una familia, a esposa, esposo, dos hijos, uno como de 11 años y otro pequeño como de 4 años, y les decían: renuncia a Cristo o matamos a tu familia. Y las personas decían: no vamos a renunciar a Cristo. Entonces agarraron al varón y le decían: renuncia a Cristo. Y para que él renunciara a Cristo, agarraron a su hijo de 11 años, le pusieron una daga en el cuello y le dijeron: renuncia a Cristo o matamos a tu hijo. Y cuando le iban a cortar el cuello, el papá dijo: para, voy a renunciar a Cristo. Y el hijo lo vio a los ojos y le dijo: papá, no seas cobarde. No renuncies a Cristo. Hermanos, en esta ocasión, la madre de la esposa de Pedro estaba enferma de una fiebre. Y había 3 clases de fiebres que eran comunes en Palestina. Una de ellas era la fiebre llamada Malta. Malta, así se llamaba esta fiebre. Y se caracterizan por debilidad, anemia, agotamiento, que dura meses y a menudo llevaba a la muerte. También había otro tipo de fiebre llamada intermitente. Esta era más conocida como la tifoidea. Se produce por las bacterias de la salmonela, se transmite a través de alimentos y agua contaminada. Recordemos que el agua y la comida pues no era como hoy en día, el agua no era filtrada, entonces había mucha enfermedad de esto y la persona quedaba pues infectada. Pero había otra fiebre que se llamaba la malaria. Esta fiebre salía en las regiones en que el río Jordán entraba en el mar de Galilea, salía de ahí un terreno como pantanoso, y ahí en ese terreno pantanoso se criaban y multiplicaban muchos mosquitos, y estos mosquitos traían este tipo de enfermedad o este tipo de enfermedad que provocaba fiebre,
y daba jaqueca y dejaba al paciente en una situación lastimosa, o sea, sufría mucho de esta fiebre a tal grado de llevarlo a la muerte. O sea, era una fiebre que dolía, ¿verdad? Así, que dolía, así como que cuando da el... ¿Qué? Que te duele todos los huesos, ¿o qué? El dengue, así, que te duele todos los huesos y no te puedes ni parar, pero esta te llevaba de igual manera hasta la muerte. Hermanos, y realmente algunos estudiosos creen que la fiebre que tenía la esposa, la suegra de Pedro, quizás era la de la malaria, ya que en el Evangelio de Lucas, recordemos que Lucas era un médico. Lucas describe esta fiebre como una gran fiebre. O sea, un médico diciendo, no es cualquier fiebre, es una gran fiebre. Mira, en Lucas capítulo 4, versículo 38 al 39. Lucas 4, 38 al 39. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de las sinagogas y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. ¿Ves cómo le escribe aquí? Una gran fiebre, y le rogaron por ella. Hermanos, Jesús, después de haber estado enseñando todo el día, de haber tenido un día pesado, de un día de mucho trabajo, de que toda la multitud le seguía y todos querían algún milagro o estaba enseñando, dice que Jesús venía de enseñar ese gran sermón del monte. Jesús por fin quería llegar a su casa o a la casa de Pedro, a la casa de la suegra de Pedro, a descansar. Quería llegar a descansar. Y cuando llega ahí después de un arduo día de trabajo, dice que se encuentra con una necesidad. O sea, llega y se encuentra con una necesidad. Y no veo aquí, hermanos, a un Jesús renegando. Yo no veo a un Jesús llegando después de tanto día de trabajo renegando. Un Jesús llegando y de malas, así como que, buenas noches, molesto. ¿Cómo te fue? No me preguntes cómo me fue. Yo no lo veo así a Jesús. No veo a Jesús diciendo, ahorita ni me hablen, o sea, no me digan nada. Ahorita déjenme descansar, no quiero saber nada. Vengo harto de estar todo el día trabajando, desquitándome ahí, partiéndome el lomo, como para encontrarme con otra necesidad. Tampoco veo un Jesús desquitándose con los de su casa. Veo, oye Jesús, fíjate que hay esta necesidad, la suegra de Pedro, no. Por algo se lo buscó. Ya le han dicho que no tome agua de ahí y sigue tomando. No, ahorita no me diga nada. Hermanos, Jesús sabía que había venido a este mundo a servir y no a ser servido. Hermano, aunque tú y yo a veces tenemos un día pesado de trabajo, cuando llegamos a casa aún hay necesidades. Y no podemos venir y desquitarnos con los nuestros, porque hay necesidades. Eres el varón. Preocúpate cuando ya en tu casa no se requiera de ti. Cuando tus hijos ya no requieran de ti. Cuando tu esposa ya no requiera de ti. Porque quizás estás dejando de ser útil en tu casa. En Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Hermanos, podemos checar que en este milagro que Jesús hizo, no hubo publicidad. No hubo publicidad. No veo a Jesús llegando a la casa y diciéndole, mira a mi suegra, diciéndole a los discípulos, mira la suegra de Pedro. Mi Pedro, no, mira Jesús, mi suegra. Y no veo a Jesús diciendo, ¿quieren que la sane? Sí, ok, tráiganme gente, tráiganme multitud para que vean este milagro que voy a hacer. Es más, ya sé que discípulos, vamos a hacer una noche de milagros.
Una vez me llegó ahí, no me acuerdo por dónde me llegó, pero estaba haciendo una congregación de aquí, una invitación, y en la invitación decían, ven por tu milagro. Estaban entregando volantes. Pues claro que se iba a llenar, hermanos. ¿Quién no quiere un milagro? ¿Quién no quiere un milagro ahorita en sus finanzas? Que dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién no quiere a lo mejor un milagro ahorita en su cuerpo? ¿Quién no? Todos necesitamos milagros. El punto es saber por qué Dios nos está permitiendo llevar esa situación. Quizás es porque en medio de esa situación más le buscamos y Él sale más glorificado. Pero yo no veo a Jesús aquí diciéndole a la gente, venga o tráiganme multitud para que vean este milagro que voy a hacer. No hubo una multitud que mirara y admirara y se maravillara de este milagro que iba a hacer Jesús. Simplemente había una casa humilde y una pobre mujer que padecía de una fiebre. Y sin embargo, en aquellas circunstancias, Jesús le sanó. Este pasaje, hermanos, contradice a todos aquellos pastores que según ellos tienen el don de sanidad. Tienen el don de sanidad y que les gusta ser exhibicionistas y dar espectáculo en el púlpito y dejan de predicar el evangelio. O sea, tienen que sanar a las personas donde todos vean. O tengo una palabra de Dios para alguien de aquí. ¿Por qué no te esperas a que se acabe la reunión, que se termine el mensaje? Y si tienes realmente una palabra para esa persona, ¿por qué no vas y lo llevas en lo oculto y le dices lo que Dios tiene para su vida? ¿Por qué tienes que decírselo que todos oigan, que todos sepan? ¿Realmente porque quieres ser exhibicionista? ¿Porque quieres que todos vean y digan, wow, cómo lo usa Dios a ese hombre? Yo no veo aquí a Jesús haciendo eso. Aunque a veces lo hacía, pero no lo hacía para exaltarse y para que todos lo vieran, que Él hacía milagros, ¿no? Simplemente estaba haciendo la voluntad del Padre. Hermanos, Jesús no era de esas personas que están con una mejor actitud en público y en su peor en privado. O sea, Jesús no era una persona hipócrita, que con la multitud se mostraba bien amoroso, pero con los que estaba ya con los privados, mostraba su verdadero yo. No, hermanos, Jesús seguía siendo el mismo. Él no necesitaba audiencia de admiradores para estar en lo que el Padre le mandaba. Y podemos ver, hermanos, ahí en Mateo capítulo 8, versículo 15, regresando. Mateo 8, versículo 15. Dice, amén. Y Jesús ató al espíritu de la fiebre y la fiebre le dejó. ¿No? Claro que no, hermano, así no dice. Ya las personas de hoy se inventan que para todo hay espíritu. Espíritu del calor, espíritu de la fiebre, espíritu de la tos, espíritu de la pereza. Dice, y tocó su mano y la fiebre lo dejó y ella se levantó y le servía. Simplemente el Señor llegó, tocó su mano, la fiebre la dejó, ella se levantó y le servía. Hermanos, servimos por amor y gratitud. Servimos por amor y gratitud. La suegra de Pedro sin duda se consideraba salva para servir. Salva para servir. Jesús la había sanado y ahora el único deseo de su corazón en su salud recién encontrada, en su salud reciente, ella estaba para ser de utilidad a Jesús y a sus hermanos. Comenzó a servir. Yo no veo a esta mujer levantándose y diciendo, Señor, te voy a servir nada más a ti. Tus discípulos que se sirvan ellos, yo te voy a servir a ti. Ni tampoco veo a esta mujer levantándose diciendo, a ti sí, a ti no,
a ti sí, a ti no. ¿Qué hizo? Dice la Biblia bien claro, ella se levantó y les servía. ¿Cuántos había en la casa? No sé, pero quiero pensar que por mínimo estaban los 12 discípulos, más Jesús. Y se levantó y les servía. Hermanos, pero tristemente, en las congregaciones nos volvemos elitistas. Elitistas. Solo sirviendo y juntándonos con ciertas personas. Con ciertas personas. Y nunca tomas de tu valioso tiempo para convivir con otros hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Yo no veo a un Jesús así. Ustedes sí, ustedes no. Yo no veo a esta mujer así. Ah, Dios me salvó, Dios me sanó. A ustedes sí los sirvo, a ustedes no. Y es que dices, es que yo siempre estoy ocupado. ¿De verdad? ¿Estás tan ocupado para no poder convivir con tus hermanos? ¿O estás tan ocupado en tu círculo social elitista que nadie más es bienvenido? Hermano, no me respondas esto. Pero ¿quiénes son tus mejores amigos? ¿Con quiénes pasas la mayoría del tiempo? Yo te lo voy a decir. La mayoría del tiempo yo la paso con ustedes. Con ustedes. Para mí es un choque, hermano, escuchar que puedes pasar más tiempo y te la pasas mejor con las personas que no conocen de Dios que con las personas que conocen de Dios. Yo no veo a esta mujer siendo elitista. Yo veo a esta mujer sirviendo por amor y gratitud. El Señor me salvó y yo voy a servir al Señor y a mis hermanos. ¿Por qué te congregas los domingos? ¿Por qué vienes los domingos? ¿Para que vean que sí voy? ¿Porque ya tengo un mes que no voy? ¿Porque anunciaron en la cafetería que iba a haber tacos de adobada? ¿Por qué te congregas? ¿O te congregas por amor y por gratitud? Porque sabes que el día domingo los hermanos se reúnen a la mesa como Cristo siendo el centro de esa mesa, y sabes que el Señor te tiene preparado una comida y vienes a alimentarte y a ver a tus hermanos. Hermano, ¿por qué las reuniones que hay en la congregación las clasificamos? ¿Por qué las reuniones que hay en la congregación las clasificamos? La más importante y a la que no falto es la de los domingos. Esa de ley, tengo que estar. Después, la de los miércoles. Pero si tengo tiempo y si tengo ganas, la de las mujeres y la de los varones. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó a clasificar las reuniones? Porque yo nunca lo he enseñado así. ¿Hace cuánto que no vienes a una reunión de varones o de mujeres? O quizás nunca has venido. ¿Quién te enseñó a clasificarlas? Servimos al Señor
¿Por amor y por gratitud? ¿Por qué tienes clasificadas así las reuniones, hermano? ¿Dónde estás tú como varón, como cabeza de hogar, para animar a tu esposa a venir a las reuniones de mujeres? ¿O te da igual si viene o no? ¿Dónde estás tú? Mi amor, el próximo viernes acuérdate que dijo el hermano Juan que hay reunión de mujeres. Así que yo salgo a las 6 de trabajar, tenme los niños listos porque voy a venir, yo me voy a quedar con ellos para llevarte y estés a la reunión de mujeres y pases un tiempo de edificación con tus hermanas. ¿Dónde estás tú como mujer para animar a tu marido, para decirle, mi amor, es viernes, es reunión de varones y ahí tienes que estar? Porque el pastor dijo que está trabajando para fortificar a los varones, para cimentar a los varones, para ser una familia fuerte y poder ser una iglesia fuerte. Así que, mi amor, mi chiquitín, te me vienes temprano ese día del trabajo, te bañas, y si no llegas temprano, llegas tarde, te me vas así como estás, que al cabo hay puros varones, y te me vas a la reunión. Porque la reunión de varones es tan importante como la reunión de los domingos. ¿Servimos al Señor por amor y gratitud? Hermano, levántate de esa fiebre que te tiene postrado en cama y que te impide servir al Señor. Levántate. Demuestra que Jesús te salvó para servir. Para servir. Hermano, y aunque puedes servir en muchos ministerios, puedes servir de ujier, puedes servir de maestros de niños, puedes servir en el ministerio de jóvenes, en las mujeres, en finanzas, en limpiezas, llevar de comer a los pobres, entregando despensa, en consejería. Si tú estás sirviendo y no lo haces por amor, de nada vale, ¿eh? De nada vale. De nada vale que tú comiences a venir a las reuniones no por amor y por gratitud. De nada vale. Porque tu recompensa va a ser terrenal. Vas a obtener la alabanza del hombre y la gloria del hombre, como el fariseo. ¿Te acuerdas de aquellos fariseos que iban a darle a alguien limosna y ponían a la gente que tocara trompetas? Llevaban dinero para darle a un pobre y se paraban unos con trompetas y van a dar dinero. Daban dinero. No toques trompeta, hermano. Ven por amor y por gratitud. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13. Versículo del 1 al 7. Primera de Corintios 13, versículo del 1 al 7. Amén. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas.
Hoy no lleva un registro, ya llevas 3, una más y no te la perdono. No lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Hermano, tengo una pregunta. ¿Qué tan agradecido eres? Te lo he dicho muchas veces. Sabes que si el día de hoy tú estás aquí en este lugar, es porque hubo una persona que fue agradecida con el Señor, por lo cual te ha estado predicando, porque ama al Señor, te ama a ti y sirve al Señor con amor y con gratitud. Y cada vez que puede te predica el Evangelio. Cada vez que puede te invita. Porque está agradecido. Así hubo alguien en nosotros que estuvo agradecido con el Señor. Bueno, ahí está. Que estuvo agradecido con el Señor. Y por eso hoy es el resultado de que tú y yo estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. Yo me acuerdo que mi tío iba y me predicaba y me le escondía. Llegaba y me tocaba a la casa y me le escondía y le decía a mi mamá, dile que no estoy. Mi mamá, sí está escondido. Hermano, yo veo a la suegra de Pedro levantándose y sirviendo a los de su casa. Sirviendo a los de su casa. Pero muchas veces, hermano, terminamos siendo candil de la calle y oscuridad de nuestras casas. Somos serviciales y amables con todos, pero con los de nuestra casa somos poco tolerantes y serviciales. Poco tolerantes y serviciales. Muchas veces para las cosas de la iglesia nos damos tiempo, pero cuando nuestra esposa nos pide algo para la casa, no lo hacemos. No lo hacemos. Puedo decir yo, hermanos, vamos a hacer esto, y algunos se apuntan, yo. Y tu esposa te dice, mi amor, ¿y el foco? Luego. Hay mujeres que aquí son maestras de niños. Enseñan a los niños. ¿Pero en tu casa enseñas a los tuyos? ¿O solamente los domingos enseñas a los niños? En el trabajo nos piden hasta horas extras. Y ahí estamos dando las horas extras porque quizá no la pagan o porque quizá no nos la pagan y quieres quedar bien. Pero cuando tu esposa y tus hijos te piden tiempo, ¿estás? ¿O no tienes tiempo porque estás en tu trabajo? En tu trabajo eres conocido como súper trabajador, siempre puntual, siempre está, siempre levanta la mano, pero en tu casa, el que nunca está, el que nunca para la mano y el que nunca quiere ayudar. Parece que la mujer vive sola. Vienes aquí y dejas la congregación rechinando, mira. Barres, limpias, trapeas como la Cenicienta y limpias los ventiladores y todo, y lavas el baño y le metes lija. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo le tienes la casa a tu marido y a tus hijos?
¿Cómo está? Tengamos cuidado, decía un pastor, tengamos cuidado con las personas que son ángeles en la calle, santos en la iglesia y demonios en su casa. No, los hermanos aquí bien caballerosos con las hermanas. Hermana, pásele, siéntese, hermana. ¿Le ayudo, hermana? ¿Esto, hermana? Llegan los niños y aquí eres bien niñero con los hijos del Darwin, los hijos del pastor. ¿Y los tuyos? ¿Y tu esposa? Sirvamos primero a los de nuestra casa, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que un incrédulo. Hermanos, debemos servir en nuestra casa. Pero también cuando hablo de casa, hablo también de la iglesia local. De la iglesia local. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6, 10. Amén. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermano, Dios tuvo que llevar a Moisés al desierto para quitarle la mentalidad de egipcio que por 40 años lo habían adoctrinado. Lo tuvo que llevar al desierto. Y tristemente muchos de ustedes vienen con una mentalidad de egipcio. Vienen a ser servidos no por hermanos, sino por esclavos, porque se sienten merecedores. Ay, el baño de los hombres estaba resucio. El baño de las mujeres, ¿quién nos limpia? Pues apúntate. Apúntate. No, hace un calorón en la congregación, olvídate, ¿sí? Y apenas estamos comenzando, Estamos queriendo comprar 3 ventiladores de techo. Ya un hermano se anotó con uno. Si quieres ayudar y aportar con lo que quieras, puedes venir conmigo y puedes anotarte para completar para los 3 ventiladores. Pero queremos mentalidad de egipcio. Que alguien más los compre, que alguien más los ponga, porque yo los domingos quiero aire. Mentalidad de egipcio. Y cuando nos decidimos a servir, no es donde haya necesidad, es donde yo me sienta más a gusto y cómodo. No algo que me cueste tanto, algo que no te requiera tanto compromiso. Hermano, yo se los he dicho muchas veces, yo no quería ser pastor. Yo me veía y yo platicaba con Juan y yo le decía, me gustaría trabajar en una iglesia donde haya un pastor y yo estar ahí como maestro, enseñar, instruir, enseñar doctrina. Estaba buscando lo cómodo, que el pastor se lleve todo y yo nomás llego y yo enseño. Pero no es donde nosotros queramos, hermanos, sino donde Dios nos ponga. Pero buscamos servir donde no nos cueste tanto trabajo.
Porque tenemos tiempo para todo, menos para el Señor. Tengo tiempo para dar horas extras en mi trabajo, tengo tiempo para salir, tengo tiempo para divertirme, pero no para el servicio a Dios. Hermano, yo tengo una frase: la persona que no ha comprendido el servicio, no le ha sido revelado el Evangelio de Cristo. La persona que no ha comprendido el servicio, no le ha sido revelado el Evangelio de Cristo. Hermano, muchas veces no quieres reconocer la necesidad que hay en la iglesia. Esta no es una congregación muy grande, pero hay necesidades. Hay muchas necesidades. Pero a veces nos hacemos como los que no la hay, como que no las vemos. Platicaba yo con los varones. ¿Sabes qué me gustaría a mí? Que en la escuela de niños enseñara un matrimonio. Que enseñaran matrimonios. Que enseñara un varón y una mujer. Que los niños que vienen de una familia disfuncional puedan ver ahí lo que es tener una familia funcional. Un varón enseñando y una mujer apoyando. Pero ¿cuándo lo va a ver? ¿Cuándo? A mí me gustaría que en los matrimonios, encargados de matrimonios, estuviera un matrimonio. Una mujer con una mujer con las mujeres, un varón con los varones, y estar trabajando ahí. ¿Cuándo lo va a ver? Sabe. ¿Cuándo vas a levantar la mano? Sabe. ¿Cuándo van a salir? No sé. Nos faltan ujieres. Nos faltan ujieres. ¿Quién va a levantar la mano? Ujier no, son los primeros en llegar y los últimos en irse. El domingo es el día que me levanto tarde, el domingo. No, hombre, ¿dónde crees? ¿Cuándo? ¿Sabes cómo se va a llamar la nueva serie? Bebiendo leche y no comida. Así se va a llamar la nueva serie. Y la estoy agarrando de 1 de Corintios, donde Pablo dice: así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Hermano, un niño de meses que se hace popó en el pañal, no huele tan feo. Toma lechita. Pero ya uno de 4 o 5 años que se haga del baño, ¡ja! Pues aquí hay niñotes de 4 o 5 años que todavía hay que cambiarles el pañal. Porque no quieren crecer. Ahorita no quiero comprometerme en algo que a lo mejor voy a quedar mal. No estoy preparado. ¿Hasta cuándo vas a estar preparado? ¿Hasta cuándo? Digo, para saber, pues, y ponerlo aquí en la agenda. ¿Hasta cuándo? Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12:10. Romanos 12, del 10 al 13. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor,
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, no sé, a lo mejor me equivoco, pero ustedes, y si así lo tienen, díganme, a lo mejor me equivoco. ¿Ustedes recuerdan un pasaje de la Biblia donde un hombre no estuviera haciendo nada, fuera perezoso y Dios le llamara? ¿Alguien lo puede ver o recordar? Donde un hombre es perezoso, no trabajaba, no hacía nada y el Señor le llamó, ven, a su servicio. Yo no veo, hermanos. Yo no veo. Yo veo hombres trabajando. Veo a los discípulos pescando. Veo a Jacob pastoreando. Hermanos, dejemos la pereza a un lado. Y digo la pereza espiritual porque a lo mejor en tu trabajo, repito, estás puntual, te dicen a las 7 y ahí estás a las 7. Ganas hasta el bono de despensa, de que todo lo cumples bien. Pero la congregación, es para el Señor. Es para el Señor. Es para el Señor. ¿Te imaginas yo el domingo en la noche? ¿Qué mensaje daré? ¿Qué mensaje les doy? Ese no. El domingo, les voy a dar. Hermanos, no seamos perezosos. No seamos perezosos. Filipenses 2, versículos 5 al 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, tengamos la actitud de la suegra de Pedro. ¿Verdad que eran 2 versículos, pero hay mucha profundidad? Tengamos la actitud de la suegra de Pedro, que se note que una vez estuviste postrado y sin moverte, pero que ahora Cristo te ha salvado, nos ha sanado y que vivimos y nos movemos para servirle a Él y a los suyos. Y a los suyos. Hermanos, recordemos que cada milagro que el Señor Jesucristo hacía, tenía un propósito espiritual, tenía una enseñanza espiritual. La fiebre se llama pecado. Y el pecado te inhabilita. El pecado te hace estar postrado. El pecado te va a llevar a una muerte eterna, a estar separado eternamente de Dios. Si tú no tienes a Dios, si tú no tienes una relación con Dios, estás en pecado, estás en fiebre, estás inhabilitado, no te puedes mover, estás postrado. No te permite ir al Señor. Pero te tengo noticias. El Señor viene y el Señor te toca y el Señor te sana. En esta mañana, si tú llegaste con fiebre, ¿sabes a lo que me refiero? Si tú llegaste con fiebre, con pecado en tu vida que venías cargando, que no te deja mover, que te inhabilita, que te impide estar con Dios, ve a la cruz y arrepiéntete. Ve a la cruz y arrepiéntete. Entrégale al Señor tus cargas. Ven a Él y dile: Señor, aquí estoy.
Señor, solamente tú puedes sanarme, quitarme este pecado. Solamente tú puedes liberarme de la muerte eterna. Y así como sanó a la suegra de Pedro, el Señor en esta mañana te puede sanar. El Señor puede venir a ti y el Señor puede darte libertad. Pero ven a Cristo. Dice su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Tú que vienes por primera vez, ven a Cristo. Vienes con una fiebre que te tiene apartado de Dios. Ven a Cristo. No es casualidad que estés aquí. Ven a Cristo. Y Él puede sanarte. Él puede sanarte. Hermano, y si tú estás actuando como que tuvieras fiebre y no te levantas de tu pereza y estás postrado sin servir al Señor y a los suyos, arrepiéntete también. Y ven a Cristo y pídele perdón. Pídele perdón. Yo veo cuando Pablo tiene su conversión, las primeras palabras que salen de Pablo son: ¿qué quieres que haga? Ya no me mando yo. Ya no digo qué voy a hacer yo. Señor, ¿qué quieres que haga? Antes no te escuchaba, antes no te obedecía, antes no seguía tus reglas, pero el día de hoy me sujeto a ti. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor fue bien claro, le empezó a decir: levántate, ve a tal lugar, y ahí va a llegar una persona, y ahí vas a esperarme. Y el Señor va con la otra persona y le dice: ve, porque en tal lugar está Pablo. Ahí Pablo ora. Ahí Pablo ora, ahí Pablo está. ¿Y qué pasó? A partir de ahí, la vida de Pablo no fue igual. Pablo era un hombre que servía a Dios y servía a los suyos. Decía Pablo: yo quisiera ya irme con el Señor, ya descansar, quitarme de todo, pero por amor a ustedes, pido al Señor que me deje más tiempo para predicar el Evangelio. Hermanos, dejemos la fiebre espiritual, y porque somos salvos para servir. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque como dijeron aquellos que te seguían, Señor, dura palabra es esta. Pero también tus discípulos dijeron: Señor, ¿a dónde más podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, gracias por las personas que has permitido que vengan el día de hoy, que escuchen de tu evangelio, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Gracias, Padre Santo y glorioso. Gracias porque un domingo más escuchamos tu voz. Y un domingo más, Señor, tu iglesia dice: ven, Señor Jesús. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Todavía tenemos